Esta experiencia me la envió un seguidor de Ecuador llamado Tomás, quien vivió algo inexplicable durante un campamento de verano cuando tenía 16 años. Si alguna vez te has perdido en un bosque y has sentido que algo te observaba, que el bosque mismo estaba vivo y consciente, déjamelo saber en los comentarios. Estas historias de lugares naturales que parecen tener voluntad propia me fascinan profundamente. Lo que Tomás y sus amigos encontraron en ese bosque hace 15 años aún lo persigue. Y 3 de las personas que estaban con él esa noche nunca volvieron a ser las mismas. Mi nombre es Tomás y tengo 31 años. Vivo en Quito, Ecuador, pero lo que voy a contar sucedió cuando tenía 16 años, durante un campamento de verano organizado por mi escuela en un área protegida de los Andes ecuatorianos. Fue la última vez que entré a un bosque de noche, y después de escuchar mi historia, entenderán por qué. En julio de 2008, mi escuela organizó un campamento de una semana para estudiantes de último año de secundaria. Era un programa de liderazgo y conexión con la naturaleza. Éramos 20 estudiantes más 3 profesores supervisores. El lugar elegido era una reserva natural en las montañas, a unas 3 horas de Quito, con bosque nublado denso, ríos cristalinos y una biodiversidad increíble. Llegamos un lunes por la tarde. Establecimos el campamento en un claro grande rodeado de árboles inmensos cubiertos de musgo y bromelias. Había algo mágico en ese lugar. El aire era fresco y húmedo, olía a tierra y vegetación, y el sonido constante de los pájaros y el agua creaba una sinfonía natural. Los primeros 2 días fueron perfectos. Hicimos caminatas, aprendimos sobre flora y fauna local, hicimos ejercicios de trabajo en equipo. Fue divertido y educativo, nada fuera de lo común. Pero el miércoles por la noche, uno de los profesores, el señor Valdés, nos contó una historia alrededor de la fogata. Era tradición en estos campamentos contar historias de terror para entretener a los estudiantes. El señor Valdés era bueno para estas cosas, sabía cómo crear atmósfera. ¿Saben por qué esta área es reserva protegida?, preguntó mirando las llamas. Oficialmente es por la biodiversidad, por proteger especies en peligro, pero hay otra razón. Una razón que no aparece en ningún documento oficial. Todos nos inclinamos hacia adelante intrigados. El señor Valdés tenía nuestra atención completa. Hace unos 50 años había una comunidad pequeña aquí, no más de 30 familias. Vivían de forma tradicional, en armonía con el bosque, pero algo pasó. Los detalles son confusos, las historias varían. Algunos dicen que fue una epidemia, otros que fue un derrumbe que sepultó el pueblo, y otros... Hizo una pausa dramática. Otros dicen que los niños del pueblo simplemente desaparecieron una noche. Los 20 niños menores de 12 años, todos desaparecieron al mismo tiempo sin dejar rastro. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó mi amiga Daniela con voz temblorosa. Nunca se encontraron. Buscaron durante meses. Rastrearon cada centímetro del bosque. Nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. El señor Valdés miró hacia el bosque oscuro que nos rodeaba. Los padres eventualmente abandonaron el pueblo, destrozados por la pérdida. El gobierno declaró el área como reserva protegida y prohibió que la gente viviera aquí, oficialmente para proteger el ecosistema, extraoficialmente, para mantener a la gente alejada de lo que fuera que se llevó a esos niños. ¿Crees que algo en el bosque los tomó?, preguntó otro estudiante, Carlos. No sé qué creer, pero los guardabosques que patrullan esta área reportan cosas extrañas. Voces de niños riendo en la noche, figuras pequeñas moviéndose entre los árboles. Y hay una regla no escrita entre los guardias: nunca, nunca sigas el sonido de un niño llorando en el bosque. No importa qué tan real suene, no lo sigas. La historia nos dejó inquietos. Algunos estudiantes se rieron, diciendo que era solo un cuento para asustarnos. Otros quedamos perturbados, mirando hacia la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Es solo una historia, dijo el profesor Rivera, otro de nuestros supervisores, para mantenerlos entretenidos. No hay nada que temer en el bosque excepto perderse. Por eso tenemos la regla. Nadie sale del campamento de noche sin un profesor. ¿Entendido? Todos asentimos, y esa debió haber sido la última mención del tema. Pero esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, algo nos despertó a varios de nosotros.
Era una risa de niño, clara, alegre, como si alguien estuviera jugando. Venía del bosque. Salí de mi carpa y vi que otros también habían salido. Carlos, Daniela, mi amigo Miguel y dos chicas más, Andrea y Fernanda. Todos mirábamos hacia donde venía el sonido. ¿Escuchan eso?, susurró Daniela. Es solo un animal, dijo Carlos, pero su voz carecía de convicción. Hay monos en estos bosques que hacen sonidos que parecen humanos. Pero esa no era risa de mono. Era inequívocamente humana. Y ahora había más de una. Varias risas, superpuestas, como si hubiera un grupo de niños jugando en el bosque oscuro. Deberíamos despertar a los profesores, sugirió Andrea. Pero entonces las risas se convirtieron en algo más. Cantos. Voces infantiles cantando una canción que no reconocí. La melodía era extraña, antinatural, con intervalos musicales que sonaban mal, discordantes. Vengan a jugar, cantaban las voces. Vengan a jugar con nosotros, estamos solos. Vengan a jugar. Algo en esas voces era magnético. Sentí un impulso casi irresistible de caminar hacia el bosque, de seguir esas voces. Por la expresión en las caras de mis amigos, ellos sentían lo mismo. No, dije en voz alta, tanto para ellos como para mí mismo. Recuerden lo que dijo el señor Valdés. No sigues voces de niños en el bosque. Pero, ¿y si son niños reales?, dijo Miguel. ¿Y si hay un pueblo cerca y los niños están jugando? A las 2 de la madrugada, en medio de un bosque oscuro, replicó Daniela. No tiene sentido. Pero Miguel ya estaba caminando hacia el borde del campamento. Solo voy a mirar. No voy a ir lejos. Miguel, no, le llamé. Pero él ya estaba en la línea de árboles, mirando hacia la oscuridad. Y entonces vimos algo que nos heló la sangre. Luces. Pequeñas luces brillantes moviéndose entre los árboles, como luciérnagas pero más grandes, más brillantes. Y entre las luces, sombras. Sombras del tamaño de niños, corriendo, jugando, riendo. Vengan, llamaron las voces. Vengan a jugar. Es divertido. Están perdiendo la mejor parte. Miguel dio un paso hacia el bosque, luego otro. ¡Miguel!, grité. Corrí hacia él y lo agarré del brazo. ¿Qué estás haciendo? Él me miró con ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Tengo que ir. Me están llamando. Puedo escucharlos. Me necesitan. Entre Carlos y yo, logramos jalarlo de vuelta hacia las carpas. Miguel luchó contra nosotros, gritando que lo dejáramos ir, que los niños lo esperaban. El ruido despertó a los profesores. El señor Valdés salió de su carpa y evaluó la situación rápidamente. Vio a Miguel luchando, las luces en el bosque. Escuchó las voces cantando. Su cara palideció. Todos a sus carpas, ahora, y no salgan sin importar que escuchen. Pero las voces, empezó a decir Andrea, no son reales, cortó el señor Valdés con firmeza. O más bien, no son lo que parecen. Entren a sus carpas, cierren las cremalleras, tápense los oídos si es necesario, pero no salgan. Nos metimos a nuestras carpas como nos ordenó. Yo compartía carpa con Carlos y Miguel. Miguel seguía murmurando sobre los niños, sobre cómo tenía que ir a jugar con ellos. Miguel, tienes que resistir, le dije. Sea lo que sea que está ahí afuera, no son niños normales. Recuerda la historia. Pero son tan felices, susurró Miguel. Los puedo sentir, solo quieren amigos. Están tan solos. Las voces continuaron toda la noche, cantando, riendo, llamando. Las luces bailaban entre los árboles, y a veces, muy claramente, podíamos ver las siluetas. Niños, docenas de ellos, jugando en el bosque oscuro como si fuera mediodía. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Nos quedamos despiertos, escuchando, resistiendo el impulso de salir. Miguel fue el peor. Tuvo que ser sujetado físicamente varias veces cuando intentaba salir de la carpa. Cuando finalmente amaneció, las voces se detuvieron. Las luces se apagaron. El bosque volvió a ser solo un bosque normal. Los profesores se reunieron con nosotros después del desayuno. Se veían agotados, preocupados. Lo que escucharon anoche, comenzó el señor Valdés, no es la primera vez que pasa. Pasa ocasionalmente en esta área. No sabemos exactamente qué es. Algunos lo llaman fenómeno acústico, ilusiones causadas por condiciones atmosféricas específicas. Otros creen que es algo más.
¿Los niños desaparecidos?, pregunté. ¿Son ellos? No lo sé, pero la regla sigue siendo la misma. No los sigas. La gente que ha seguido esas voces, algunos nunca regresan. Otros regresan pero cambiados, como atrapados en algún tipo de trance del que nunca se recuperan completamente. Deberíamos irnos, dijo el profesor Rivera, empacar y volver a Quito. Pero el señor Valdés negó con la cabeza. Si nos vamos ahora, si dejamos que esto nos asuste, les damos poder. Además, durante el día son completamente inofensivos. Solo son activos de noche. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, preguntó Daniela con sospecha. El señor Valdés dudó. Porque yo estuve en un campamento aquí hace 20 años, y también escuché las voces, y vi lo que le pasó a los que la siguieron. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Finalmente decidimos quedarnos, pero con precauciones extremas. Esa noche todos dormiríamos en una carpa grande comunal. Los profesores harían guardias. Y nadie, absolutamente nadie, saldría de la carpa sin importar qué escuchara. El jueves pasó sin incidentes. Hicimos actividades durante el día, tratando de mantener la normalidad. Pero todos estábamos nerviosos, mirando constantemente hacia el bosque, esperando que cayera la noche. Cuando finalmente oscureció, nos metimos todos en la carpa grande. 20 estudiantes más 3 profesores, todos apretados. Era incómodo, pero nadie se quejaba. Había seguridad en números. A medianoche comenzó otra vez. Las risas, los cantos, las luces bailando entre los árboles. Pero esta vez era diferente. Las voces sonaban más cerca y más insistentes. Sabemos que están ahí, cantaban. Podemos olerlos, podemos sentirlos. ¿Por qué no salen? Solo queremos jugar. Luego empezaron a llamarnos por nombre, nombres que no deberían saber. Miguel, llamó una voz dulce de niña. Miguel, ven, te hemos estado esperando, te mostramos cosas maravillosas. Miguel temblaba a mi lado tapándose los oídos. No puedo resistir mucho más. Quieren que vaya. Daniela, llamó otra voz. Tu hermano pequeño está aquí, quiere verte. Daniela sollozó. Su hermano menor había muerto 2 años atrás en un accidente. Eso es imposible. Él no puede estar ahí. Andrea, Carlos, Fernanda, Tomás. Cada uno de nuestros nombres fue llamado, y con cada nombre, la tentación de salir crecía más fuerte. Y entonces, las voces cambiaron de táctica. Empezaron a sonar asustadas. Por favor, ayúdenos, lloraban. Estamos perdidos. Tenemos frío, tenemos miedo. Por favor, solo necesitamos que alguien nos guíe de vuelta. Hay algo en el bosque que nos persigue, gritó una voz de niño con terror genuino. Por favor, adultos, ayúdennos. Nos va a atrapar. Era desgarrador. Cada instinto humano gritaba que teníamos que ayudar. Eran niños asustados. ¿Cómo podíamos quedarnos ahí sin hacer nada? Andrea se levantó. No puedo solo quedarme aquí mientras niños están en peligro. No puedo. El profesor Rivera la agarró. No son niños reales. Es una trampa. ¿Cómo sabes eso?, lloró Andrea. ¿Y si son reales y los estamos abandonando? Porque he visto esto antes, dijo el señor Valdés con voz cansada. Hace 20 años, un estudiante salió para ayudar a las voces. Lo encontramos 3 días después en lo profundo del bosque. Estaba vivo, pero vacío, como si algo hubiera sacado todo lo que lo hacía humano. Nunca habló otra vez. Nunca volvió a reconocer a nadie. Pasó el resto de su vida en una institución mental, cantando esas mismas canciones que escuchamos ahora. Todos nos quedamos helados. El señor Valdés nunca había contado esa parte de la historia. Las voces continuaron toda la noche. Súplicas, amenazas, promesas, cada táctica imaginable para hacernos salir. Algunos estudiantes lloraban, otros rezaban. Miguel tuvo que ser sedado con medicamentos que el profesor Rivera traía para emergencias porque estaba al borde de una crisis psicótica. Pero aguantamos. Nadie salió. Y cuando amaneció, el bosque quedó en silencio otra vez. Nos vamos, declaró el señor Valdés. Hoy. No voy a arriesgar otra noche aquí. Nadie argumentó. Empacamos el campamento en tiempo récord y comenzamos la caminata de regreso a donde nos esperaba el bus. Pero mientras empacábamos, encontré algo que me perturbó profundamente.
Fuera de nuestra carpa, en la tierra, había huellas. Huellas de pies pequeños, de niños, formando un círculo completo alrededor de donde habíamos dormido. Habían estado ahí, justo afuera, toda la noche, esperando. No se lo dije a nadie. Solo tomé una foto con mi celular y me apresuré a seguir al grupo. El camino de regreso debía tomar 3 horas, pero nos tomó casi 5. El bosque parecía diferente. Los senderos que habíamos usado para entrar ya no estaban claros. Nos perdimos varias veces. Era como si el bosque no quisiera dejarnos ir, y seguíamos escuchando cosas, risas distantes, cantos, pasos pequeños siguiéndonos pero siempre fuera de vista. Finalmente, cuando el sol ya estaba bajando y empezábamos a entrar en pánico de que tendríamos que pasar otra noche en el bosque, encontramos el camino. Llegamos al bus justo cuando oscurecía. Nunca había estado tan feliz de ver civilización. Todos subimos al bus en silencio, exhaustos, traumatizados. El viaje de regreso a Quito fue silencioso. Nadie hablaba. Todos mirábamos por las ventanas, esperando ver figuras pequeñas siguiendo el bus, pero no vimos nada. Una vez que salimos de la reserva, la sensación de estar siendo observados desapareció. Cuando llegamos a la escuela, nuestros padres estaban esperando, preocupados porque llegábamos tarde. Los profesores les dijeron que había habido complicaciones logísticas, pero que todos estábamos bien. Pero no estábamos bien. Especialmente Miguel. En los días siguientes, Miguel se deterioró. Dejó de comer, dejó de dormir. Solo se sentaba mirando la ventana murmurando sobre los niños que todavía lo llamaban. Sus padres lo llevaron a doctores, psicólogos, psiquiatras. Nadie podía ayudarlo. Un mes después del campamento, Miguel desapareció. Salió de su casa en medio de la noche y nunca regresó. La policía buscó durante semanas. Finalmente encontraron su ropa cerca de la entrada de la misma reserva donde habíamos acampado. Pero él nunca fue encontrado. Yo sabía qué había pasado. Había vuelto. Las voces finalmente lo habían convencido. Había vuelto a jugar con los niños del bosque. Andrea y Fernanda también fueron afectadas. Andrea desarrolló una fobia severa a los espacios abiertos, especialmente áreas con árboles. Fernanda empezó a tener pesadillas constantes sobre niños persiguiéndola. El resto de nosotros cargamos con el trauma de diferentes formas. Daniela se mudó a otra ciudad y cortó contacto con todos los que estuvimos en ese campamento. Carlos se volvió obsesivo con investigar el fenómeno, buscando explicaciones científicas o históricas. Yo simplemente trato de olvidar, pero no puedo olvidar completamente, porque a veces, especialmente en noches silenciosas, puedo escucharlos. Débil, distante, pero ahí. Las risas, los cantos, y mi nombre siendo susurrado como invitación. Investigué sobre los niños desaparecidos que el señor Valdés había mencionado. Encontré referencias en archivos de periódicos viejos. En 1957, 20 niños de una comunidad rural desaparecieron en el transcurso de una semana. Uno por uno, salían de noche y nunca regresaban. Las búsquedas no encontraron nada, pero encontré algo más. Ese no fue el único incidente. Cada 20 o 30 años, desde 1920, había reportes de desapariciones en esa área. Siempre niños, siempre en grupos, siempre sin rastro. Y los sobrevivientes, los que habían estado cerca pero no desaparecieron, todos reportaban lo mismo. Voces, risas, luces en el bosque, llamados irresistibles. Es como si hubiera algo en ese bosque, algo antiguo, algo que colecciona niños, o que se alimenta de ellos, o que los transforma en algo más. No sé exactamente qué son esos niños que vimos, si son los espíritus de los desaparecidos, atrapados y obligados a atraer a más víctimas, o si son algo más primordial, algo que existía antes de que hubiera humanos en estos bosques, algo que simplemente imita la forma de niños porque ha aprendido que es la mejor trampa. Lo que sí sé es que siguen ahí, esperando, jugando, cantando, buscando nuevos compañeros para su juego eterno. Y a veces me pregunto, ¿Miguel se arrepiente? En algún nivel consciente atrapado con esos seres, ¿se arrepiente de haber cedido a sus llamados? ¿O está tan perdido en lo que sea que son ahora que ya no recuerda lo que era ser humano? No tengo respuestas. Solo tengo advertencias.
Si alguna vez están en un bosque de noche y escuchan voces de niños, si escuchan risas donde no debería haber niños, si ven luces bailando entre los árboles y sombras pequeñas jugando en la oscuridad, no los sigan. No importa qué tan real suene, no importa qué tan convincentes sean las súplicas, no importa si usan los nombres de personas que conoces o amas. Aléjense, salgan del bosque y no miren atrás. Porque los niños del bosque son pacientes, pueden esperar, y si logran su atención, si logran plantar esa semilla de curiosidad o compasión en tu mente, nunca te dejarán ir completamente. Siempre estarán ahí, en el fondo de tu conciencia, susurrando, llamando, esperando el momento en que tu voluntad sea lo suficientemente débil, esperando que vuelvas a jugar con ellos, para siempre. Esa fue la historia que Tomás me compartió. Miguel nunca fue encontrado y oficialmente sigue listado como desaparecido. Tomás me dijo que nunca volvió a acampar y evita bosques densos por completo. Dice que las voces se han vuelto más débiles con los años, pero nunca desaparecieron completamente. Si alguna vez has escuchado algo similar en un bosque, voces o risas que no tenían explicación, déjalo en los comentarios. Estas historias de lugares que atrapan a la gente me interesan profundamente. Si disfrutaste este relato, suscríbete para más historias cada semana. Cuídate y recuerda que no todas las voces en el bosque son lo que parecen. Nos escuchamos en la próxima. Un seguidor del canal que trabaja en el sector salud me envió esta experiencia que vivió hace años. Prefirió no dar su nombre real, así que lo llamaremos Daniel. Si tú también has trabajado turnos nocturnos en hospitales, clínicas o asilos, probablemente sabes que esos lugares tienen una energía diferente cuando cae la noche. Si has visto o sentido cosas que no puedes explicar en tu trabajo, especialmente en lugares donde la muerte es frecuente, cuéntamelo en los comentarios. Estas historias siempre me parecen las más inquietantes porque vienen de gente que no cree en lo paranormal hasta que lo vive. Ahora, esto es lo que Daniel experimentó durante 3 meses trabajando como enfermero en el turno nocturno de un hospital infantil. Me gradué de enfermería con la convicción de ayudar a los niños. Siempre me llevé bien con ellos, tenía la paciencia que el trabajo requería, y sentía que podía hacer una diferencia real en sus vidas durante los momentos más difíciles. Así que cuando me ofrecieron un puesto en el Hospital Infantil San Rafael, lo acepté sin dudarlo. El hospital era viejo, construido en los años 50, había sido renovado parcialmente, pero la estructura original permanecía. Pasillos largos con pisos de baldosas desgastadas, ventanas altas con marcos de metal que crujían con el viento, y ese olor característico de los hospitales antiguos, desinfectante mezclado con algo más, algo que el tiempo deja en las paredes. Me asignaron al turno de noche en el ala de pediatría, 11 de la noche a 7 de la mañana. No era mi primera opción, pero los turnos nocturnos pagaban mejor y necesitaba el dinero para pagar mis préstamos estudiantiles. Mi primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. El ala tenía capacidad para 30 pacientes, pero solo había 12 niños internados esa noche. La mayoría dormían profundamente, sedados o simplemente exhaustos por sus tratamientos. Recorría los pasillos cada hora, revisando monitores, ajustando sueros, asegurándome de que todos estuvieran estables. La enfermera que me entrenó esa primera semana se llamaba Rosa. Tenía casi 60 años y llevaba trabajando en ese hospital desde que se inauguró. Era profesional, eficiente, pero había algo en ella. Una tensión, como si estuviera constantemente alerta. Hay reglas para el turno de noche, me dijo durante mi segunda noche. No escritas, pero importantes. ¿Qué tipo de reglas? Pregunté pensando que hablaría sobre procedimientos médicos. Nunca dejes sola a la habitación 307. Si un paciente está allí, revísalo con más frecuencia de lo normal, cada media hora si es posible. ¿Por qué? Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. Porque los niños en esa habitación tienen pesadillas. Todos, sin excepción. Y algunos no se despiertan de ellas. Pensé que estaba siendo supersticiosa. Rosa era de otra generación.
cuando la gente creía más en esas cosas. Pero era mi supervisora, así que asentí. Otra cosa, continuó. Si escuchas a un niño llorando en el pasillo, verifica primero en las habitaciones. Si todos los niños están dormidos y el llanto continúa, ignóralo, no lo busques. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque no encontrarás un niño, y lo que sí encuentres es mejor dejarlo en paz. Me reí incómodamente. Está bromeando, ¿verdad? Ella no sonrió. Ojalá estuviera bromeando, Daniel. Llevo 32 años trabajando aquí. He visto cosas. He aprendido que hay pacientes vivos y hay otros. Y durante la noche, a veces es difícil distinguirlos. No supe qué responder a eso. La tercera noche trabajé solo por primera vez. Rosa tenía el día libre. Estaba nervioso, no por sus advertencias extrañas, sino simplemente porque era mi primera noche sin supervisión directa. Todo fue bien hasta las 2 de la mañana. Estaba en la estación de enfermería, actualizando registros en la computadora, cuando escuché el llanto. Era suave, amortiguado, como si viniera de lejos. Un niño pequeño, no más de 4 o 5 años por el tono. Me levanté inmediatamente. Revisé el panel de monitoreo que mostraba qué habitaciones tenían pacientes. Luego caminé por el pasillo, verificando cada habitación una por una. Todos los niños estaban dormidos, profundamente. Algunos con monitores cardíacos que mostraban ritmos estables y tranquilos. Ninguno lloraba, pero el llanto continuaba. Venía del pasillo, más específicamente, del final del pasillo, donde estaba la habitación 307. Recordé las palabras de Rosa. Si todos los niños están dormidos y el llanto continúa, ignóralo. Pero no podía hacer eso. Era enfermero. Si un niño lloraba, necesitaba ayuda. Era mi trabajo. Caminé hacia el final del pasillo. El llanto se hacía más claro, más desesperado. Como si alguien estuviera asustado, perdido, necesitado. La habitación 307 estaba vacía esa noche, sin pacientes asignados. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. El llanto venía definitivamente de adentro. Puse mi mano en la manija. Estaba fría, más fría de lo que debería estar, pero la giré y abrí la puerta. La habitación estaba oscura excepto por la luz tenue que entraba desde el pasillo. Podía ver la cama vacía, el monitor apagado, la silla junto a la ventana donde normalmente se sentaban los padres. Y en esa silla había un niño. Era pequeño, tal vez 4 años. Vestía un pijama de hospital azul pálido. Su cabello era oscuro y despeinado. Estaba sentado con las piernas colgando, demasiado cortas para tocar el suelo, meciéndose suavemente hacia adelante y atrás. Y lloraba. Suave, pero constante. «Hey», dije suavemente, entrando a la habitación. «¿Estás bien? ¿Cómo llegaste aquí?» El niño no respondió. Siguió llorando, meciéndose. Me acerqué más. «¿Dónde están tus papás? ¿De qué habitación eres?» Cuando estuve a unos metros de distancia, el niño dejó de llorar abruptamente, y lentamente, muy lentamente, giró su cabeza para mirarme. No tenía ojos, no había cuencas vacías, no había cicatrices, simplemente no había ojos, solo piel lisa donde deberían haber estado, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. «Ayúdame», dijo con voz pequeña y quebrada. «Me duele, todo me duele. Ayúdame, por favor». Retrocedí sin pensar. Mi espalda chocó contra la puerta que se había cerrado detrás de mí. Busqué la manija a ciegas sin apartar la vista del niño. «Me duele mucho», repitió, y comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, lágrimas salían de donde deberían estar sus ojos. Lágrimas negras que corrían por sus mejillas como petróleo. Encontré la manija, la giré, salí de la habitación tropezando y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Respiré profundo varias veces, tratando de calmarme, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era un paciente nuevo que nadie me había informado. Tal vez tenía alguna condición médica rara que afectaba sus ojos. Tal vez las lágrimas negras eran efecto de alguna medicación. Pero sabía que estaba mintiéndome a mí mismo. Volví corriendo a la estación de enfermería y revisé todos los registros. No había ningún paciente de 4 años internado en todo el ala.
Ninguno. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada de la habitación 307. El llanto había cesado. No dormí el resto de esa noche. Me quedé en la estación de enfermería, haciendo rondas cada 20 minutos, pero evitando acercarme demasiado a la 307. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó para el cambio de turno, debí verme terrible porque lo primero que preguntó fue: ¿lo viste? No tenía sentido mentir. Había un niño en la 307, pero no tenía ojos, terminó ella. Lo sé, lo he visto 3 veces en todos estos años, siempre en esa habitación, siempre llorando, siempre pidiendo ayuda. ¿Quién es? Rosa suspiró y se sirvió café antes de responder. Hace 30 años, antes de que pusieran las nuevas regulaciones de seguridad, hubo un incendio en este hospital. Fue en la noche. Un cortocircuito en el ala de pediatría. Se propagó rápido. Evacuamos a la mayoría de los niños, pero había un niño en la habitación 307. Tenía 4 años. Estaba en tratamiento por cáncer, muy débil. No podía caminar sin ayuda. Se detuvo para tomar un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. El humo era denso. Las enfermeras de turno no podían ver. Cuando finalmente controlaron el fuego y volvieron a buscar, lo encontraron, aún en su cama. El humo lo había asfixiado, pero antes de morir el calor intenso le quemó los ojos. Cuando lo encontraron, estaba llorando lágrimas de sangre mezcladas con otros fluidos. Sentí náuseas. Desde entonces, continuó Rosa, aparece. No todas las noches, tal vez una vez al mes, siempre en la 307, siempre llorando, siempre pidiendo ayuda que llegó demasiado tarde. ¿Por qué no cierran esa habitación? Lo intentaron. Durante 2 años estuvo cerrada, pero los niños en las habitaciones adyacentes tenían pesadillas. Todas las noches, pesadillas sobre fuego, sobre humo, sobre no poder respirar. Así que decidieron volver a usarla. Es más fácil tener la habitación abierta y aceptar que de vez en cuando él aparece. Quería renunciar. Quería irme y nunca volver. Pero necesitaba el trabajo. Y una parte de mí, la parte que había elegido esta profesión, sentía una obligación, incluso hacia los pacientes que ya no estaban vivos. Las noches siguientes fui más cuidadoso. Seguía todas las reglas de Rosa. Revisaba la 307 con frecuencia cuando había pacientes allí. Y cuando estaba vacía, la evitaba completamente. Pero había otras cosas que Rosa no había mencionado. A veces, cuando caminaba por el pasillo oscuro a las 3 de la mañana, escuchaba pasos detrás de mí, pequeños, ligeros, pasos de niño, pero cuando me giraba, no había nadie. Otras veces, las luces parpadeaban en secuencia, como si algo invisible caminara por el pasillo, haciendo que cada luz fallara momentáneamente a su paso. Y había momentos en que sentía una presencia. Alguien parado justo detrás de mi hombro, tan cerca que podía sentir su respiración. Pero cuando miraba, estaba solo. Un día le pregunté a Rosa si había otros pacientes como el niño de la 307. Ella me miró por largo rato antes de responder. Daniel, este hospital tiene casi 70 años. En ese tiempo han muerto cientos de niños aquí. La mayoría encuentra paz, se van, pero algunos se quedan. Los que murieron asustados, los que murieron solos, los que murieron sin entender qué les pasaba. Esos se quedan. ¿Cuántos?, susurré. No lo sé exactamente, pero en este ala durante la noche nunca estamos realmente solos. Hay al menos 5 que sé con certeza que permanecen. El niño de la 307 es el más visible, pero hay otros. ¿Quiénes? Está la niña del baño. Si entras al baño de mujeres del 2º piso después de las 2 de la mañana, a veces la ves. Parada frente al espejo, peinándose el cabello largo. Si la miras directamente, desaparece. Pero si la ignoras y usas el baño normalmente, se queda allí. Cepillando, cepillando. Nunca termina. Rosa parecía estar recordando algo doloroso. Luego está el niño que corre. No sabemos su historia, pero a veces, cerca de las 4 de la mañana, escuchas pasos corriendo por el pasillo, como si alguien estuviera jugando o huyendo.
Los pasos van de un extremo al otro, una y otra vez, durante exactamente 15 minutos, y luego paran. ¿Y los otros? Hay gemelos, un niño y una niña, tal vez 7 u 8 años. Los he visto 2 veces. Siempre están juntos, siempre tomados de la mano. Caminan por el pasillo mirando dentro de cada habitación, como si buscaran algo, o a alguien. Nunca entran a las habitaciones, solo miran, y luego siguen caminando hasta desaparecer al final del pasillo. Tomó un respiro profundo antes de continuar. Y está el bebé. Ese es el peor. A veces escuchas un bebé llorando en la sala de neonatología vacía. No deberías entrar cuando escuches eso. Nunca encontrarás al bebé. Pero si entras y buscas demasiado tiempo, dicen que algo más te encuentra a ti. Algo que no es un bebé. Algo que solo usa ese sonido para atraer gente. Me estremecí. ¿Cómo pueden trabajar aquí sabiendo todo esto? Rosa me sonrió con tristeza. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque, a pesar de todo, este es un buen hospital. Salvamos más niños de los que perdemos. Y los que perdemos, bueno, tal vez merecen que alguien los recuerde. Que alguien reconozca que están aquí. Continué trabajando allí. No porque fuera valiente, sino porque necesitaba el dinero y porque, extrañamente, empecé a entender lo que Rosa quería decir. Los niños fantasmas no eran maliciosos, no intentaban hacernos daño. Simplemente estaban, atrapados en su último momento de confusión, dolor o miedo, repitiendo sus acciones una y otra vez porque no sabían cómo hacer otra cosa. Establecí una rutina. Cuando escuchaba al niño llorar en la 307, entraba brevemente. No me acercaba demasiado, solo decía, lo siento, ojalá hubiéramos llegado a tiempo, pero no estás solo ahora, estoy aquí. Todos estamos aquí. El llanto nunca cesaba. Pero parecía menos desesperado, más suave. Cuando escuchaba los pasos corriendo me paraba en el pasillo y dejaba que pasaran junto a mí. A veces susurraba. Está bien. Puedes descansar ahora. No tienes que seguir corriendo. Los pasos nunca se detenían, pero había noches en que duraban menos de 15 minutos. Una noche, alrededor de un mes después de empezar, vi a los gemelos. Estaba revisando la habitación 315 cuando los vi pasar por el pasillo, tomados de la mano, caminando lentamente, mirando dentro de cada habitación. Salí al pasillo. «Hola», dije suavemente. Se detuvieron. Giraron sus cabezas para mirarme. Sus ojos eran grandes y tristes. «¿A quién buscan?», pregunté. La niña abrió su boca como para hablar, pero no salió sonido. Solo movió sus labios formando una palabra que pude leer: mamá. Mi corazón se rompió un poco. «Lo siento», dije. «No sé dónde está su mamá, pero ella los ama. Estoy seguro de eso. Y está bien que descansen. Está bien que paren de buscar». Me miraron por un largo momento. Y luego, por primera vez según Rosa, hicieron algo diferente. La niña levantó su mano libre y me saludó con un pequeño gesto. Un adiós. Y desaparecieron. No se desvanecieron gradualmente. Simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido. Rosa estaba emocionada cuando le conté. «Nunca habían hecho eso», dijo con lágrimas en los ojos. «En 10 años que llevo viéndolos, nunca cambiaron su patrón. Tal vez finalmente pudieron irse. Pero no todo fue positivo. Hubo una noche, cerca de mi 3er mes en el trabajo, cuando todo salió mal. Teníamos un paciente nuevo en la 307, un niño de 6 años con neumonía severa. Estaba estable pero necesitaba monitoreo constante. Revisé la habitación cada media hora como Rosa me había enseñado. A las 3 de la mañana entré para mi ronda de rutina. El niño estaba dormido, conectado a su monitor que pitaba regularmente. Todo normal. Pero había algo más en la habitación. En la misma silla donde había visto al niño sin ojos, había una sombra. No era el niño fantasma. Era algo diferente, más grande, más oscuro. Una presencia densa que parecía absorber la luz, y estaba inclinada sobre la cama del paciente, cerca de su rostro, como si estuviera susurrándole algo. El niño en la cama comenzó a moverse, inquieto.
Su respiración se aceleró. El monitor pitó más rápido, pero no se despertaba. «No», grité sin pensar. Corrí hacia la cama y me interpuse entre la sombra y el niño. «Déjalo en paz». La temperatura de la habitación cayó drásticamente. Podía ver mi aliento. El monitor comenzó a fallar, pitando erráticamente. La sombra se levantó, creció, se expandió hasta llenar la esquina de la habitación. Y sentí algo, una malevolencia, una intención, no como la tristeza de los niños fantasmas. Esto era otra cosa, algo hambriento, algo que se alimentaba. Busqué desesperadamente algo que hacer, y recordé las palabras de Rosa. «Este es un buen hospital. Salvamos más niños de los que perdemos». «No puedes llevártelo», dije, mi voz temblando pero firme. «Este niño va a vivir, va a sanar, va a salir de aquí. No es tu turno, no es tu turno». La sombra pulsó, la habitación vibró, y entonces escuché voces, múltiples voces de niños susurrando al unísono. «No es su turno, no es su turno, no es su turno». Los niños fantasmas, todos ellos, estaban allí. No podía verlos claramente, pero podía sentir su presencia. 5, 10, tal vez más, todos reunidos, todos repitiendo las mismas palabras. La sombra se contrajo, se hizo más pequeña, y con un sonido como aire escapando de un globo, desapareció. La temperatura volvió a la normalidad, el monitor se estabilizó, y el niño en la cama suspiró profundamente y se hundió en un sueño tranquilo. Me dejé caer en la silla temblando. Podía sentir las presencias de los niños fantasmas todavía allí, rodeándome, protegiendo. «Gracias», susurré. No hubo respuesta audible, pero sentí algo, una calidez, una aceptación, y luego ellos también se fueron. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó y le conté lo que había pasado, palideció. «Esa sombra», dijo, «la he visto antes, pocas veces. Viene cuando un niño está muy débil, muy cerca. Intenta acelerar el proceso, llevárselos antes de tiempo. Nunca había visto a los otros fantasmas defenderlos así. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Algo que vive en los hospitales, que se alimenta de la muerte, especialmente de la muerte prematura. Algo que no es humano ni nunca lo fue». Miré hacia la 307. El niño estaba despierto ahora, tomando desayuno, riendo con su madre que había llegado temprano. Viviría. La sombra no se lo había llevado. Trabajé en ese hospital durante 3 meses más. En ese tiempo aprendí los patrones, los horarios, las ubicaciones. Sabía cuándo esperar que el niño de la 307 lloraba cada 12 días, siempre alrededor de las 2 de la mañana. Los pasos corriendo sucedían los martes y jueves a las 4. La niña del espejo aparecía cada noche, consistente y silenciosa. Los gemelos, nunca los volví a ver después de aquella noche. Rosa pensaba que finalmente habían encontrado paz. Yo quería creerlo. Y la sombra apareció 2 veces más. Pero cada vez, cuando me interponía y llamaba a los niños fantasmas, se retiraba. Era como si hubiera un equilibrio. La sombra podía acechar, podía intentar, pero los espíritus de los niños que se quedaron protegían a los que aún vivían. Renuncié después de esos 3 meses. No porque tuviera miedo, no porque no pudiera manejarlo, sino porque me di cuenta de que ese trabajo, ese lugar, requería algo de mí que no estaba preparado para dar a largo plazo. Rosa lo entendió. «Este lugar no es para todos», dijo cuando le entregué mi renuncia. «Y no está mal admitirlo. Has hecho más bien aquí en 3 meses de lo que algunos hacen en años. Los niños, todos los niños, se sienten más seguros cuando estás aquí». «¿Encontrarán a alguien para reemplazarme?», pregunté. «Eventualmente. Siempre lo hacemos. Este hospital sobrevive porque hay gente dispuesta a trabajar en la oscuridad, literalmente y figurativamente». Mi última noche en el hospital fue tranquila. Hice mis rondas como siempre, revisé cada paciente, me aseguré de que todos estuvieran cómodos y seguros. Cuando llegó mi última hora, caminé por el pasillo vacío una última vez. Me detuve frente a la 307. La puerta estaba abierta, la habitación vacía y oscura. «Adiós», dije en voz baja. «Siento no poder quedarme más tiempo, pero alguien más vendrá. Alguien que se preocupe.
Siempre vendrá alguien. Desde la oscuridad de la habitación escuché un susurro, tan suave que casi lo imaginé. Gracias. No era la voz del niño sin ojos, era algo más, una colección de voces. Todos los niños que se quedaron, todos juntos. De nada, respondí, y me fui. Han pasado 5 años desde entonces. Trabajo en otro hospital ahora. Turno diurno. Ala de adultos. Es más fácil, menos complicado, sin fantasmas que yo sepa, pero a veces, cuando trabajo tarde y los pasillos están vacíos y silenciosos, escucho pasos pequeños, pasos de niño, y siento una presencia familiar, como si algo me hubiera seguido, como si los niños fantasmas del Hospital San Rafael no hubieran terminado conmigo. No me asusta. En cierto modo, es reconfortante. Saber que están ahí, que siguen protegiendo, que el equilibrio continúa. Y cada 17 de noviembre, el aniversario de aquel incendio hace 30 años, enciendo una vela. La dejo arder toda la noche. Y digo una oración por el niño de la habitación 307, por los gemelos que buscaban a su madre, por la niña del espejo, por todos los niños que se quedaron cuando debieron irse, porque alguien debe recordarlos. Alguien debe reconocer que existieron, que importaron, y que en su propia manera extraña y trágica, todavía importan. Esa fue la experiencia que Daniel compartió conmigo. Me dice que todavía siente la presencia de esos niños fantasmas ocasionalmente, como si mantuvieran una conexión con él. Si has trabajado en hospitales, asilos, morgues o cualquier lugar donde la muerte es frecuente, y has experimentado cosas que no puedes explicar, me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces los lugares donde termina la vida se convierten en lugares donde algunos no pueden partir. Cuídate mucho y recuerda que no todos los que permanecen buscan hacernos daño. Algunos solo necesitan ser recordados. Nos vemos en la siguiente historia. Esta historia me la envió Sebastián, un seguidor del canal que vive en una zona rural de Colombia. Cuando leí su mensaje sentí un escalofrío. Si tú también has vivido algo inexplicable y quieres que lo comparta aquí, déjamelo en los comentarios o envíamelo directamente. Me fascina leer cada una de sus experiencias. Ahora bien, lo que Sebastián vivió hace 4 años cambió por completo su perspectiva sobre lo que existe más allá de nuestra comprensión. Esta es su historia. Mi nombre es Sebastián, tengo 32 años, y durante mucho tiempo me consideré una persona completamente escéptica. Crecí en Bogotá, estudié ingeniería, trabajé en empresas multinacionales. Mi mundo era lógico, predecible, basado en datos y procedimientos. Nunca creí en fantasmas, en brujerías, en nada de eso, hasta que heredé la finca de mi abuelo paterno. Cuando mi abuelo murió en 2020, dejó en su testamento que la propiedad familiar, ubicada en las montañas cerca de un pequeño pueblo llamado San Vicente, pasara a mis manos. Yo apenas había visitado ese lugar 2 veces en mi infancia. Recordaba vagamente una casa grande de adobe, rodeada de cafetales y niebla perpetua. Mis padres nunca quisieron volver allí después de la muerte de mi abuela, algo que siempre me pareció extraño, pero nunca cuestioné. La herencia llegó en un momento complicado. Acababa de perder mi trabajo durante la pandemia, mi relación de 5 años había terminado y necesitaba un cambio radical. Así que tomé una decisión impulsiva. Me mudaría a la finca por un tiempo, tal vez 6 meses, para ordenar mi vida y decidir qué hacer con la propiedad. Llegué a San Vicente un martes de octubre de 2021. El pueblo era aún más pequeño de lo que recordaba. Una plaza central, una iglesia blanca, tal vez 500 personas en total. Todos parecían conocerse entre sí, y mi llegada no pasó desapercibida. Cuando pregunté en la tienda por indicaciones para llegar a la finca de los Montoya, mi apellido, la mujer detrás del mostrador me miró con una mezcla de curiosidad y algo que no supe identificar entonces. Ahora sé que era lástima. ¿Usted es nieto de don Aurelio?, preguntó. Sí, señora. Heredé la propiedad. Ella intercambió una mirada con un hombre mayor que tomaba tinto en la esquina. El silencio se extendió incómodo.
La finca está a unos 20 minutos subiendo por la carretera destapada, dijo finalmente, pero ya casi no hay quien viva por esos lados. No le di mayor importancia. Tomé mi camioneta y seguí las indicaciones. El camino era empinado y estaba lleno de huecos. La vegetación era tan densa que a veces las ramas rozaban los espejos laterales. Mientras más subía, más espesa se volvía la niebla. Cuando finalmente llegué, la casa apareció como un fantasma entre la bruma, una construcción colonial de 2 pisos, con paredes de adobe pintadas de blanco, aunque descascaradas por el tiempo, y un techo de tejas rojas cubiertas de musgo. Había un corredor amplio con columnas de madera, y detrás, los cafetales se extendían hasta perderse en la montaña. El silencio era absoluto, ni pájaros, ni insectos, nada. Solo el viento susurrando entre los árboles. Entré con la llave que el notario me había dado. El interior olía a humedad y tiempo detenido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si alguien hubiera preparado la casa para una ausencia que nunca terminó. Había retratos antiguos en las paredes. Mi abuelo joven, mi abuela con un vestido floreado, ancestros que no reconocía mirándome desde marcos dorados. Decidí instalarme en la habitación principal del segundo piso, la que según recordaba había sido de mis abuelos. Tenía una cama grande con dosel de madera tallada, un armario antiguo y una ventana que daba a los cafetales. Desde allí podía ver la montaña extendiéndose hasta donde la niebla lo permitía. Las primeras 3 noches fueron tranquilas. Pasé los días explorando la propiedad, limpiando, organizando papeles viejos. Encontré fotografías, cartas, documentos de compraventa de hace décadas. Mi abuelo había sido un hombre meticuloso. También encontré un cuaderno que parecía ser su diario personal, pero estaba escrito con una caligrafía tan cerrada que me costaba descifrarla. Lo dejé de lado para leerlo con calma después. Fue la 4ª noche cuando comenzó todo. Me desperté a las 3 de la mañana por un sonido. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo identifiqué con claridad. Pasos en el corredor del segundo piso. Pasos lentos, deliberados, como de alguien que camina descalzo sobre la madera. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón acelerado. Los pasos se acercaban a mi puerta. Esperé a que tocaran, a que la manilla girara, pero simplemente se detuvieron frente a mi habitación. El silencio volvió. Esperé 5 minutos completos antes de atreverme a levantarme. Abrí la puerta de golpe, con la linterna del celular encendida. El corredor estaba vacío. Revisé las otras habitaciones. Nada. Todo estaba como lo había dejado. Me convencí de que había sido mi imaginación, la vieja madera crujiendo con los cambios de temperatura. Volví a dormir, pero la siguiente noche ocurrió de nuevo. Los mismos pasos, a la misma hora, deteniéndose frente a mi puerta. Esta vez me levanté más rápido y salí al corredor. Nada. La tercera vez que sucedió, noté algo más. Cuando los pasos se detenían frente a mi puerta, el aire se volvía más frío. Podía ver mi propio aliento condensándose en pequeñas nubes blancas. Y había un olor, tenue pero inconfundible, tierra mojada y algo dulzón, como flores marchitas. Empezaba a asustarme, pero mi lado racional buscaba explicaciones. Tal vez había corrientes de aire, tal vez ratones en el entretecho, tal vez estaba más estresado de lo que pensaba y mi mente me jugaba trucos. Decidí bajar al pueblo para comprar provisiones y, quizás, hacer algunas preguntas discretas. En la tienda, la misma mujer de antes me atendió. Esta vez me atreví a preguntar: «Señora, ¿usted conoció bien a mi abuelo?» «Claro, mijo. Don Aurelio era buen hombre, muy reservado, pero buena gente. ¿Y mi abuela? Doña...» Me di cuenta de que ni siquiera sabía su nombre completo. «Doña Clemencia», dijo ella, y algo en su tono cambió. «Ella murió hace como 30 años ya. Pobrecita. ¿Qué le pasó?» La mujer vaciló. Miró alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. «Mijo, hay cosas que uno no sabe si es mejor hablarlas o dejarlas quietas. Por favor», insistí. «Necesito saber. Estoy viviendo solo en esa casa». Ella suspiró profundamente. Su abuela, doña Clemencia, era muy especial. Sabía de plantas, de remedios, de oraciones. La gente del pueblo venía a pedirle ayuda.
Pero también había quien decía que sabía de cosas más oscuras, que podía hacer trabajos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Trabajos? Brujerías, pues, mijo. Amarres, limpias, cosas así. Yo nunca la vi hacer nada malo, eso sí, pero había rumores. ¿Y cómo murió? La mujer bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. Dicen que se estaba metiendo en cosas muy peligrosas, que trataba de contactar con algo que no debía. Una noche su marido, don Aurelio, la encontró en el sótano de la casa. Estaba muerta. Nunca se supo bien qué pasó. El médico dijo que había sido un paro cardíaco, pero don Aurelio nunca volvió a ser el mismo. Se encerró en esa finca y casi no bajaba al pueblo. Y después de eso, empezaron los rumores de que en la casa pasaban cosas. ¿Qué tipo de cosas? Ruidos, luces. La gente que pasaba por el camino de noche decía que veían sombras en las ventanas, aunque sabían que don Aurelio estaba solo, pero nadie se atrevía a preguntar. Uno respeta esas cosas, ¿sabe? Salí de la tienda con más preguntas que respuestas. Esa tarde, de regreso en la finca, busqué el sótano. Sabía que existía porque recordaba vagamente haber visto una puerta de madera en la cocina cuando era niño, pero nunca me habían dejado abrirla. La encontré detrás de la despensa. Era una puerta pequeña, con un candado antiguo ya oxidado. Lo forcé con un martillo que encontré en el garaje, y la puerta se dio con un chirrido largo y escalofriante. Detrás había una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Encendí la linterna de mi celular y bajé con cuidado. Los escalones estaban húmedos y resbaladizos. El sótano era más grande de lo que esperaba. Las paredes eran de piedra, el techo bajo. El aire era denso y difícil de respirar. Había estantes con frascos de vidrio llenos de líquidos oscuros, hierbas secas, cosas que no supe identificar. En el centro del espacio había una mesa de madera manchada, y alrededor de ella, dibujado con tiza blanca en el suelo de tierra, un círculo con símbolos que no reconocía. Las velas que rodeaban el círculo estaban consumidas hasta ser solo charcos de cera negra. Y en el centro exacto del círculo había algo que me heló la sangre, un espejo antiguo, colocado boca arriba, reflejando el techo de piedra. No era un espejo normal. El cristal tenía un tinte verdoso, como si estuviera manchado por dentro, y alrededor del marco de madera tallada había inscripciones en un idioma que parecía latín. Me acerqué despacio con la sensación creciente de que no debería estar allí. Cuando mi reflejo apareció en el espejo, por un segundo, juro que solo fue un segundo, vi otra cosa. No era mi cara, era el rostro de una mujer mayor, con ojos oscuros y profundos que me miraban con una intensidad que me atravesó. Retrocedí tan rápido que tropecé con la escalera. Subí corriendo, cerré la puerta del sótano y arrastré la mesa de la cocina para bloquearla. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas, el celular en la mano listo para llamar a quien fuera, aunque sabía que no había cobertura confiable en la montaña. Pero no pasó nada. El silencio fue absoluto. Durante los siguientes días traté de convencerme de que lo del espejo había sido mi imaginación. Quizás era un efecto de la luz, una ilusión óptica causada por el cristal antiguo. Me dediqué a trabajar en el jardín, a reparar algunas tejas sueltas, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero los pasos nocturnos continuaron. Cada noche, a las 3 de la mañana exactas, escuchaba caminar por el corredor, y cada noche, el frío aumentaba. Una semana después encontré el diario de mi abuelo tirado en el suelo de la sala. Yo lo había dejado en un estante del segundo piso. Estaba abierto en una página específica, y la caligrafía, aunque difícil, era legible en esa sección. Decía, 15 de marzo de 1991. Clemencia está obsesionada con ese maldito espejo. Dice que le permite ver más allá, que puede hablar con los que se fueron. Le he rogado que lo destruya, que lo entierre, pero no me escucha. Anoche la encontré en el sótano otra vez, susurrando cosas que no entendía. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo, con los que esperan del otro lado. Tengo miedo. Tengo mucho miedo de lo que va a pasar. Seguí leyendo, saltando páginas. 3 de abril de 1991. Clemencia ya no es la misma. Hay algo diferente en su mirada. A veces, cuando habla, no suena como ella.
Su voz tiene un eco, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. He intentado llamar al padre Gonzalo, pero ella se pone furiosa cada vez que menciono a la iglesia. Y luego, la última entrada. 30 de abril de 1991, la encontré. Dios mío, la encontré en el sótano. Estaba frente al espejo, pero no estaba sola. Había algo con ella, algo que no puedo describir. Cuando la toqué, estaba fría. Ya no respiraba. El espejo, el maldito espejo, seguía reflejando su imagen, pero en el reflejo ella seguía moviéndose, seguía hablando. Tuve que taparlo, tuve que sellarlo, pero sé que no es suficiente. Ella sigue aquí. La escucho por las noches. Camina por la casa como si nunca se hubiera ido. Perdóname, Clemencia. Perdóname por no haberte detenido a tiempo. Cerré el diario con las manos temblorosas. Todo empezaba a tener sentido de la manera más aterradora posible. Los pasos no eran mi imaginación. Mi abuela, o lo que fuera que había quedado de ella, seguía en esta casa, y el espejo era la conexión. Esa noche tomé una decisión. Tenía que destruir ese espejo. Bajé al sótano armado con un martillo grande. Moví la mesa de la cocina que bloqueaba la puerta, bajé las escaleras y me acerqué al círculo de tiza. El espejo seguía allí, boca arriba, esperando. Esta vez no miré directamente. Lo cubrí con una sábana vieja y lo levanté con cuidado. Era increíblemente pesado para su tamaño. Lo subí escalón por escalón hasta la cocina. Mi plan era llevarlo afuera y romperlo, enterrar los pedazos lejos de la casa. Pero cuando estaba cruzando la sala hacia la puerta principal, las luces se apagaron, todas al mismo tiempo, con un sonido eléctrico agudo que me lastimó los oídos. La casa quedó en completa oscuridad. Solo la luz de la luna entraba tenuemente por las ventanas. Y entonces escuché los pasos. No venían del segundo piso, venían del sótano, subiendo las escaleras. Rápido, cada vez más rápido. Corrí hacia la puerta principal con el espejo en brazos. Estaba cerrada. La llave no giraba. Intenté con todas mis fuerzas, pero no cedía. Los pasos llegaron a la cocina. Escuché la puerta del sótano abrirse de golpe. Me di la vuelta, con la espalda contra la puerta. En el umbral entre la cocina y la sala había una figura. Era una mujer, o la silueta de una mujer. No tenía rasgos definidos. Era como una sombra tridimensional, pero sabía que me estaba mirando. «Dame el espejo», dijo una voz que no venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era la voz de mi abuela, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. «No», respondí, aunque mi voz salió como un susurro tembloroso. La figura dio un paso adelante. La temperatura bajó tanto que podía ver escarcha formándose en las ventanas. «Es mío, siempre ha sido mío, me pertenece». «Estás muerta», dije, encontrando algo de coraje en el terror. «Tienes que irte, tienes que descansar». «No puedo irme, el espejo me ata, me mantiene aquí, pero también me da poder. ¿Sabes lo que se siente? Ver más allá, hablar con los que están del otro lado, es hermoso y terrible al mismo tiempo. Te está destruyendo, te destruyó». La sombra se detuvo, por un momento pareció vacilar. «Yo elegí esto», dijo, pero ahora su voz sonaba diferente, más humana, más triste. «Elegí quedarme, no quería dejarlo solo. A Aurelio, él me necesitaba. Él sufrió por ti, vivió con miedo. Lo sé y no pude evitarlo. El espejo no solo me deja quedarme, me obliga. Soy prisionera de mi propia elección». Entendí entonces lo que tenía que hacer. No podía destruir el espejo mientras ella siguiera atada a él. Tenía que liberarla primero. «¿Qué necesitas?», pregunté. «¿Qué necesitas para poder irte?». El silencio se extendió largo. Luego, «Que me perdone, que Aurelio me perdone. Mi abuelo había muerto hacía un año, pero tal vez». Dejé el espejo en el suelo con cuidado. Saqué mi celular, agradeciendo que tuviera algo de batería. Busqué entre mis fotos hasta encontrar una que había tomado días atrás. Un retrato de mi abuelo que colgaba en el estudio del segundo piso. En la foto, él miraba directamente a la cámara con expresión seria pero no dura. Era la mirada de alguien que había vivido mucho, sufrido mucho, pero conservaba algo de paz. Levanté el celular para que la sombra pudiera ver. «Él guardó tu foto en su habitación hasta el día de su muerte», dije. Era verdad.
Nunca se casó de nuevo. Nunca dejó de amarte. Si hay algo que sé es que te perdonó. Te perdonó porque te amaba. La sombra se quedó inmóvil. Luego comenzó a cambiar. Dejó de ser una masa oscura y empezó a tomar forma. Vi el rostro de una mujer mayor, arrugada pero con facciones amables. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no podían caer. Gracias, susurró. Y entonces vi algo extraordinario. Del espejo comenzó a emanar una luz tenue, dorada. La sombra, mi abuela, caminó hacia ella como hipnotizada. Cuando tocó el cristal, su mano no se detuvo en la superficie. Atravesó el espejo como si fuera agua. Su cuerpo entero comenzó a disolverse en esa luz, como humo que se dispersa. Descansa, dije. Descansa ahora. Ella me miró una última vez. Sonrió y desapareció completamente en el espejo. La luz dorada se apagó. El espejo volvió a ser solo un objeto antiguo con cristal verdoso. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía amenazante. Se sentía vacío, inerte. Las luces de la casa volvieron a encenderse solas. La temperatura regresó a la normalidad. Escuché a los grillos cantar afuera, un sonido que no había oído en semanas. Esa noche dormí por primera vez en paz. No hubo pasos, no hubo frío, nada. Al día siguiente llevé el espejo al pueblo. El padre Gonzalo, el sacerdote de la iglesia, era un hombre de 70 años con manos temblorosas pero mirada firme. Le conté todo. Él no se sorprendió. Me dijo que conocía la historia de mi abuela, que había intentado ayudarla cuando aún vivía, pero ella había rechazado su ayuda. Hay líneas que no se deben cruzar, me dijo. Tu abuela las cruzó porque pensó que podría controlar lo que encontrara del otro lado, pero nadie puede controlarlo. Solo podemos elegir no invocarlo. Bendijo el espejo, rezó sobre él. Luego lo envolvió en tela consagrada y me ayudó a enterrarlo en el cementerio del pueblo, sin lápida, sin marca, solo tierra. Regresé a la finca esa tarde. El aire se sentía diferente, más ligero. Esa noche cené en el corredor mirando la montaña mientras el sol se ocultaba detrás de la niebla. Era hermoso. Los pasos nunca volvieron. La casa dejó de estar fría. Poco a poco empecé a escuchar sonidos normales. Pájaros, insectos, el viento entre los cafetales. La finca volvió a sentirse viva. Encontré más entradas en el diario de mi abuelo, de años después de la muerte de mi abuela. En ellas describía cómo había tratado de vivir con el peso de lo que había pasado, cómo había elegido quedarse en la finca a pesar del miedo porque sentía que la abandonaría si se iba. Eran páginas llenas de dolor pero también de amor inquebrantable. Ahora entiendo por qué mis padres nunca quisieron volver. Probablemente sabían o intuían que algo oscuro había ocurrido aquí, pero también entiendo por qué mi abuelo me dejó este lugar. Él quería que alguien de la familia volviera, que no dejara que la casa muriera con sus secretos. Me quedé en la finca 6 meses, como había planeado originalmente. En ese tiempo restauré la casa, limpié los cafetales, reconstruí cercas. Fue terapéutico, sanador. El pueblo empezó a acercarse de nuevo. Algunos de los viejos trabajadores que conocían a mi abuelo volvieron a ofrecer ayuda. La finca empezó a sentirse como un hogar y no como un mausoleo. Antes de irme, guardé el diario de mi abuelo en una caja fuerte que instalé en el estudio. Algún día, si tengo hijos, si ellos quieren saber la verdad sobre sus ancestros, podrán leerlo. Pero no destruiré esa historia. Merece ser recordada, no por el horror, sino por lo que enseña sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que traen. También aprendí algo sobre mí mismo en esos meses. Aprendí que el escepticismo tiene sus límites, que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con lógica o ciencia, que a veces la fe, no necesariamente religiosa, sino fe en algo más grande que nosotros, es lo único que nos mantiene cuerdos. Cuando finalmente bajé por última vez ese camino de montaña, la finca quedó atrás envuelta en la niebla habitual, pero esta vez no se sentía amenazante, se sentía en paz. Renté la propiedad a una familia joven del pueblo que quería dedicarse al cultivo de café orgánico. Les conté que la casa tenía historia, pero no los detalles. Les dije que la trataran con respeto, que la cuidaran. Ellos aceptaron. Cada cierto tiempo recibo fotos de ellos. La casa se ve bien cuidada.
Los cafetales están produciendo. Hay niños jugando en el corredor donde yo escuchaba pasos nocturnos. Ver esas fotos me llena de una extraña satisfacción. La finca finalmente tiene vida de nuevo. A veces, cuando estoy a punto de dormir en mi apartamento de la ciudad, pienso en mi abuela Clemencia. Me pregunto si encontró la paz que buscaba del otro lado. Si finalmente pudo reunirse con mi abuelo en algún lugar donde los espejos no importan y las sombras no existen. Quiero creer que sí. Quiero creer que el amor, incluso después de la muerte, incluso a través del terror y la oscuridad, encuentra la manera de sanar lo que está roto. Hay noches en que sueño con la finca. En esos sueños, camino por el corredor del segundo piso y escucho una voz cantando en la cocina. Es la voz de una mujer mayor, cálida y amable, cantando canciones viejas mientras prepara café. Cuando bajo las escaleras para ver quién es, nunca hay nadie. Pero el aroma del café permanece, y en la mesa hay 2 tazas servidas, aún humeantes. No tengo miedo en esos sueños. Me siento acompañado. Tal vez son solo sueños, productos de mi subconsciente procesando lo vivido. O tal vez es la forma que tiene mi abuela de decirme que todo está bien, que finalmente descansa, que agradece lo que hice. No lo sé con certeza, pero he aprendido a estar en paz con el misterio, a aceptar que no todas las preguntas tienen respuestas, y no todas las historias tienen finales perfectamente cerrados. Lo que sí sé es esto. Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, puertas que no deberíamos abrir, reflejos que no deberíamos mirar, y cuando alguien que amamos cruza esas líneas, lo único que podemos hacer es tratar de traerlos de vuelta con amor y perdón, porque al final, el amor es lo único más fuerte que la muerte, más fuerte que el miedo, más fuerte que cualquier espejo maldito o sombra que acecha en la oscuridad. Esa es la lección que mi abuela Clemencia me enseñó sin querer, y es una lección que llevaré conmigo el resto de mis días. Eso es todo lo que Sebastián quiso compartir conmigo. Me dijo que escribir su historia fue parte de su proceso de sanación, y que espera que alguien más que haya vivido algo similar encuentre consuelo en saber que no está solo. Si esta historia te hizo pensar en alguna experiencia propia, me encantaría que la compartieras en los comentarios. A veces hablar de estas cosas, por extrañas que parezcan, nos ayuda a procesarlas. Y si disfrutaste este relato, considera suscribirte al canal. Cada semana traigo historias como esta, enviadas por personas reales que vivieron lo inexplicable. Cuídate mucho, descansa bien, y nos escuchamos en la próxima historia. Esta historia me la envió Roberto, un oyente de Chile que pasó por una de las experiencias más aterradoras que he escuchado en mucho tiempo. Lo que vivió con su hermana menor desafía toda explicación racional. Si alguna vez has presenciado algo que no puedes explicar, algo que cambió tu forma de ver el mundo, cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber que Roberto no está solo en esto. Ahora, prepárate para escuchar lo que le pasó a su familia hace 4 años. Me llamo Roberto Sepúlveda, tengo 28 años, y durante mucho tiempo he dudado si contar esto. No porque tenga miedo de que no me crean, sino porque revivirlo significa volver a ese lugar oscuro donde estuve durante meses, viendo a mi hermana menor convertirse en algo que no era ella. Esto sucedió hace 4 años, cuando yo tenía 24 y mi hermana Valentina tenía 16. Vivíamos en una casa en las afueras de Valparaíso con nuestros padres. Era una familia normal, funcional. Mi padre trabajaba en el puerto, mi madre era profesora de primaria, Valentina cursaba 3º medio, y yo estudiaba ingeniería en la universidad local mientras trabajaba medio tiempo en una tienda de electrónica. Valentina siempre había sido una chica tranquila, estudiosa, un poco tímida. Tenía algunas amigas cercanas, pero no era de las que salían mucho. Le gustaba leer, escuchar música, pasar tiempo en su habitación dibujando. Era una hermana menor ideal, honestamente. Nunca daba problemas. Todo cambió después de que visitó la casa de su amiga Constanza. Era un sábado de marzo. Valentina me pidió prestado dinero para el bus porque iba a pasar la tarde en casa de Constanza, quien vivía en un barrio más antiguo de la ciudad. Le di 20,000 pesos y le dije que tuviera cuidado. Ella sonrió, me dio las gracias,
y se fue. Volvió a casa alrededor de las 8 de la noche. Recuerdo que estaba en la sala viendo televisión cuando escuché la puerta abrirse. Me levanté para saludarla y me quedé paralizado. Valentina estaba parada en el umbral, completamente inmóvil. Su cabello estaba despeinado, su ropa un poco sucia como si se hubiera caído. Pero lo que realmente me alarmó fue su expresión. Tenía los ojos muy abiertos, mirando fijamente al frente pero sin ver realmente nada. Su rostro estaba pálido, casi gris. ¿Vale? La llamé. ¿Estás bien? No respondió. Simplemente caminó hacia las escaleras como un autómata y subió a su habitación. Escuché su puerta cerrarse. Mi madre, que había estado en la cocina, salió al escuchar mis pasos en las escaleras. ¿Era Valentina?, preguntó. Sí, pero algo anda mal. Está actuando muy raro. Subimos juntos y tocamos la puerta de su habitación. No hubo respuesta. Tocamos de nuevo. Valentina, cariño, ¿estás bien?, preguntó mi madre con voz preocupada. Finalmente escuchamos su voz, débil y lejana. Estoy bien, solo cansada. Quiero dormir. Mi madre me miró, indecisa. Decidimos dejarla descansar pero quedarnos atentos. A la mañana siguiente, Valentina bajó a desayunar actuando normalmente. Cuando le preguntamos sobre el día anterior, pareció confundida. ¿Qué quieren decir con que actué raro? Llegué, estaba cansada, me fui a dormir. Eso es todo. No recordaba haber estado tan pálida, tan ausente. Mi madre y yo intercambiamos miradas, pero decidimos no presionar el tema. Durante los siguientes días notamos pequeños cambios en Valentina. Dormía más de lo usual. Su apetito disminuyó drásticamente. Empezó a evitar la luz del sol, manteniendo las cortinas de su habitación cerradas todo el tiempo. Y cuando hablaba, su voz sonaba diferente, más plana, sin las inflexiones naturales que siempre había tenido. Mis padres pensaron que tal vez era depresión adolescente. Programaron una cita con un psicólogo. Valentina fue a 2 sesiones y luego se negó rotundamente a volver. No hay nada malo conmigo, insistió. Solo quiero que me dejen en paz. Pero las cosas siguieron empeorando. Valentina comenzó a tener pesadillas, o al menos, eso pensábamos al principio. Noche tras noche, escuchábamos gritos viniendo de su habitación. Cuando corríamos a ayudarla, la encontrábamos sentada en su cama, sudando, temblando, murmurando cosas incoherentes. Una noche, fui yo quien llegó primero a su cuarto. Abrí la puerta y la encontré de pie junto a su ventana, mirando hacia afuera. Pero lo que me aterrorizó fue que estaba hablando en un idioma que no reconocí. No era español, no era inglés, no era nada que hubiera escuchado antes. Los sonidos que salían de su boca eran ásperos, guturales, casi dolorosos de escuchar. ¿Vale?, dije, acercándome lentamente. ¿Qué estás diciendo? Se dio la vuelta para mirarme, y juro que sus ojos brillaban en la oscuridad. No era un reflejo de luz, era un brillo propio, como el de un animal nocturno. Roberto, dijo con su voz normal, y el brillo desapareció. ¿Qué haces aquí? Estabas hablando sola, en no sé qué idioma. Ella se rió, pero era una risa extraña, demasiado profunda para su voz habitual. Estabas soñando, dijo. Vuelve a la cama. Pero yo no había estado soñando. Estaba completamente despierto. Al día siguiente, hablé con Constanza, la amiga con quien Valentina había estado ese sábado. Fui a su casa después de clases y le pregunté directamente qué había pasado. Constanza se puso nerviosa inmediatamente. No pasó nada, dijo sin mirarme a los ojos. Solo estuvimos en mi casa, escuchando música, hablando. Constanza, necesito que me digas la verdad. Mi hermana está actuando muy extraño desde ese día. Ella se mordió el labio, claramente debatiendo internamente si decirme algo. Finalmente suspiró. Había otras chicas ahí, admitió. Amigas de mi prima. Estaban jugando con cosas, con una ouija. Yo les dije que era una mala idea, pero no me escucharon. Valentina participó. Dijo que quería intentarlo. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Y qué pasó? Al principio nada. El tablero no se movía, pero luego Valentina entró como en trance. Empezó a temblar. Las velas que teníamos encendidas se apagaron todas a la vez, aunque no había viento. Y entonces Valentina habló, pero no era su voz. Era otra cosa. Algo profundo y aterrador. Dijo cosas horribles, Roberto. Amenazas.
Nos asustamos tanto que paramos inmediatamente. Cuando Valentina volvió en sí, no recordaba nada. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, sintiendo la rabia subir por mi garganta. Porque tenía miedo, respondió Constanza, con lágrimas en los ojos. Y porque Valentina me hizo prometer que no le diría a nadie. Me amenazó, Roberto. Me dijo que si contaba algo, me arrepentiría. Volví a casa esa tarde con un miedo creciente. Sabía que tenía que hablar con mis padres, pero ¿cómo les dices que tu hermana menor podría estar poseída por algo que contactó a través de una ouija? Esa noche, durante la cena, decidí confrontar directamente a Valentina. Sé lo de la ouija, dije. El tenedor de Valentina se detuvo a medio camino de su boca. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza para mirarme, y en ese momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Odio. Odio puro y visceral. No sabes nada, dijo con una voz que no era completamente suya. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi padre, mirando entre nosotros dos. Le conté todo, lo de Constanza, la ouija, los comportamientos extraños de Valentina. Mis padres escucharon con expresiones cada vez más preocupadas. Valentina se levantó de la mesa bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Están locos, dijo. Todos están locos. No me pasó nada. Fue solo un juego estúpido. Entonces explica por qué hablas idiomas que no conoces mientras duermes, dije. Explica por qué tus ojos brillan en la oscuridad. Explica por qué ya no pareces tú. Valentina se quedó quieta, mirándome fijamente, y luego sonrió. Pero no era su sonrisa, era la sonrisa de alguien más usando su cara. Porque yo no soy ella, dijo simplemente, y luego subió las escaleras hacia su habitación. El silencio que quedó en la mesa era denso y aterrador. Mi madre empezó a llorar. Mi padre, siempre el más pragmático, intentó mantener la calma. Mañana la llevaremos a un doctor, dijo. Debe haber una explicación médica, un tumor cerebral, un desorden psiquiátrico, algo. Pero en el fondo, todos sabíamos que esto era algo más. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, desperté con un sonido que me heló la sangre. Era risa, risa que venía de la habitación de Valentina. Pero no era una risa alegre, era maníaca, descontrolada, intercalada con sollozos. Corrí a su cuarto y abrí la puerta sin golpear. Lo que vi me dejó paralizado. Valentina estaba sentada en el piso, en el centro de su habitación, rodeada de velas que no recordaba que tuviera. Las velas ardían con llamas que se movían de formas que desafiaban las leyes físicas, retorciéndose en espirales imposibles. En las paredes, con lo que parecía ser sangre, después descubrí que era su propia sangre de cortes en sus brazos. Había símbolos dibujados, símbolos que reconocí vagamente de películas de terror, pero que ahora, viéndolos en la habitación de mi hermana, eran mucho más aterradores. Y Valentina estaba hablando en ese idioma gutural de nuevo, pero ahora con más fluidez, como si lo dominara perfectamente. Sus ojos, cuando se volvió para mirarme, no tenían pupilas, solo blanco puro. Vete, dijo, pero la voz que salió no era humana. Era múltiple, como si varias personas hablaran a través de su garganta simultáneamente. Este cuerpo es nuestro ahora, grité llamando a mis padres. Cuando llegaron y vieron la escena, mi madre se desmayó. Mi padre intentó acercarse a Valentina, pero ella levantó la mano y él salió volando hacia atrás, estrellándose contra la pared. No sé de dónde vino la fuerza. Valentina medía 1,60 m y pesaba tal vez 50 kilos. Pero lo que fuera que estaba dentro de ella tenía el poder de lanzar a mi padre, un hombre de 90 kilos, como si fuera una muñeca de trapo. Llamamos a una ambulancia. Los paramédicos llegaron y después de mucho esfuerzo y tener que sedarla con una dosis que normalmente usarían para alguien 3 veces su tamaño, lograron llevarla al hospital. Durante los siguientes 3 días, Valentina estuvo en el hospital psiquiátrico. Los doctores la evaluaron, le hicieron todo tipo de pruebas. Escáneres cerebrales, análisis de sangre, evaluaciones psicológicas. Todo salió normal. Físicamente, estaba perfectamente sana, pero su comportamiento era cada vez más errático. Atacó a una enfermera, mordiéndola tan fuerte que le arrancó un pedazo de carne del brazo. Hablaba en lenguas que ningún lingüista pudo identificar, y mostraba conocimiento de cosas que no podía saber,
secretos de los doctores y enfermeras que nadie le había contado. Fue uno de los enfermeros, un hombre mayor llamado don Patricio, quien se acercó a mi padre en el pasillo del hospital. «Conozco a alguien que puede ayudar», dijo en voz baja. «Un sacerdote, no del tipo que da misa los domingos, sino del tipo que entiende estas cosas». Mi padre, desesperado, aceptó. El padre Gonzalo llegó esa misma noche. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Llevaba consigo una maleta negra que, cuando la abrió, revelaba una Biblia antigua, varias botellas de agua bendita, crucifijos y otros objetos religiosos. «He visto casos como este», dijo después de observar a Valentina a través de la ventana de su habitación. Ella estaba atada a la cama, no por crueldad, sino porque había intentado lastimarse a sí misma repetidamente. Lo que tiene su hija es una posesión demoníaca genuina. No es enfermedad mental, no es trauma psicológico. Es una entidad maligna que ha tomado control de su cuerpo. ¿Puede ayudarla?, preguntó mi madre, aferrándose a la última hebra de esperanza. «Puedo intentarlo», respondió el padre Gonzalo, «pero necesito que entiendan que un exorcismo no es como en las películas. Es largo, agotador y peligroso. Para ella, para mí y para ustedes si están presentes. Y no siempre funciona. Firmamos todos los papeles necesarios, asumiendo la responsabilidad. Los doctores no podían hacer más de todos modos. El exorcismo comenzó esa noche, en una habitación aislada del hospital que el padre Gonzalo bendijo y preparó meticulosamente. Nos permitió estar presentes, detrás de una línea de sal que había colocado en el piso. «No crucen esta línea sin importar qué», nos advirtió. «Y no respondan a nada que ella diga. No es Valentina quien habla. Trajeron a Valentina, todavía atada, y la acostaron en una cama en el centro de la habitación». El padre Gonzalo comenzó el ritual, leyendo pasajes en latín de su Biblia, rociando agua bendita, sosteniendo el crucifijo hacia Valentina. La reacción fue inmediata y violenta. Valentina empezó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó de maneras que parecían romper sus huesos. Su piel comenzó a ampollarse donde el agua bendita la había tocado, como si estuviera ardiendo. Y los sonidos que salían de su garganta eran inhumanos, gritos que se mezclaban con risas demoníacas y palabras en idiomas que dolían al escucharlos. «Sal de esta niña», ordenó el padre Gonzalo. «No tienes derecho a estar aquí. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que la liberes». La cosa dentro de Valentina se rió, y cuando habló, lo hizo con esa voz múltiple aterradora. Ella nos invitó. Abrió la puerta. Nos rogó que entráramos. «Este cuerpo es nuestro por derecho». «Mentiras», gritó el padre. «Ella no sabía lo que hacía. Déjala ir». El exorcismo continuó durante horas. A veces parecía que estábamos ganando, cuando Valentina gritaba con su propia voz, rogando por ayuda. Pero luego la cosa volvía, más fuerte, más violenta. En un momento, las ataduras que la sujetaban a la cama se rompieron como si fueran de papel. Valentina se levantó, flotando varios centímetros sobre el colchón. Su cabeza giró en un ángulo imposible, mirando hacia atrás, y su boca se abrió demasiado, más de lo que una mandíbula humana debería permitir. «Todos van a morir», dijo con esa voz horrible, empezando por el viejo. Se lanzó hacia el padre Gonzalo, pero él sostuvo el crucifijo hacia adelante. Valentina se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible, aullando de dolor y furia. Mi madre no pudo más. Cruzó la línea de sal, corriendo hacia Valentina. «No», gritó el padre Gonzalo, pero era demasiado tarde. Valentina, o lo que fuera que estaba dentro de ella, giró hacia mi madre con una velocidad sobrenatural. La agarró del cuello con una mano, levantándola del suelo. «Mamá estúpida», siseó, «viniste a morir con tu hija». Mi padre y yo nos lanzamos hacia adelante, pero una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. Solo podíamos observar con horror mientras mi madre se asfixiaba, pataleando en el aire. El padre Gonzalo gritó oraciones con más intensidad, acercándose con el crucifijo. Presionó el crucifijo contra la frente de Valentina, y esta vez hubo un siseo como de carne quemándose. Valentina gritó, soltando a mi madre, que cayó al suelo tosiendo. «Ahora», gritó el padre, «todos juntos, recen el Padre Nuestro».
Comenzamos a recitar la oración, nuestras voces uniéndose con la del padre Gonzalo. Al principio, Valentina se reía, burlándose, pero mientras continuábamos, su risa se volvió menos segura, más desesperada. Padre nuestro que estás en el cielo. Cállense, aulló la cosa. Santificado sea tu nombre. Les digo que se callen. Venga a nosotros tu reino. Valentina comenzó a convulsionar violentamente. Su boca se abría y cerraba, como si estuviera tratando de hablar pero no pudiera. De su garganta salían múltiples voces, todas gritando, todas peleando por control. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Sangre comenzó a brotar de los ojos, nariz y oídos de Valentina. Me aterrorizaba que la estuviéramos matando, pero el padre Gonzalo me hizo una señal de que continuara. Danos hoy nuestro pan de cada día. Un humo negro comenzó a salir de la boca de Valentina. Era denso, viscoso, y olía a azufre y carne podrida. Se retorcía en el aire como si estuviera vivo, intentando mantener su forma. Perdona nuestras ofensas. ¡No! El grito que salió de Valentina no era de este mundo. Era el sonido de 1000 voces gritando en agonía. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El humo negro se dispersó súbitamente, como si una ventana invisible se hubiera abierto y lo hubiera succionado. Las luces de la habitación, que habían estado parpadeando todo este tiempo, se estabilizaron. El frío antinatural que había llenado el espacio se disipó, y Valentina colapsó en la cama, completamente inmóvil. Corrimos hacia ella. El padre Gonzalo llegó primero, verificando su pulso. Está viva, dijo, con visible alivio. Está viva y está limpia. Puedo sentirlo. La entidad se ha ido. Valentina abrió los ojos lentamente, y esta vez, cuando nos miró, era ella, realmente ella. Vi el reconocimiento, el miedo, la confusión, pero sobre todo, vi a mi hermana. «Mamá», dijo con voz débil. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Mi madre la abrazó, llorando. Todos lloramos. Valentina pasó 2 semanas más en el hospital recuperándose. No recordaba nada de lo que había pasado desde el día que jugó con la ouija. Para ella, había sido como dormir. Un sueño oscuro y sin fin donde a veces escuchaba voces, sentía cosas horribles, pero no podía despertar. Los doctores no podían explicar su recuperación repentina. Para ellos, había tenido un episodio psicótico severo que, misteriosamente, se había resuelto por completo. Pero nosotros sabíamos la verdad. Desde entonces han pasado 4 años. Valentina ahora tiene 20 años, estudia diseño en la universidad, tiene novio, tiene una vida normal, pero hay cosas que cambiaron en ella permanentemente. No puede entrar a iglesias sin sentir una incomodidad intensa. Tiene cicatrices en sus brazos de los cortes que se hizo mientras estaba poseída, y a veces, especialmente cuando está muy cansada o estresada, habla en sueños, no en ese idioma terrible, gracias a Dios, pero en susurros inquietos que me hacen mantener siempre alerta. El padre Gonzalo se volvió un amigo cercano de la familia. Nos explicó que lo que había poseído a Valentina no era un solo demonio, sino varios. Entidades menores que habían aprovechado la apertura que la ouija creó y el estado vulnerable de una adolescente para entrar. La mayoría de las veces, nos dijo, cuando la gente juega con ouijas o hace rituales sin saber lo que hace, no pasa nada, pero de vez en cuando, alguien tiene justo la combinación de sensibilidad espiritual, momento equivocado y mala suerte, y entonces algo cruza. Lo importante es que Valentina está libre ahora, pero deben mantenerse vigilantes. Una vez que ha sido marcada por el otro lado, esa marca nunca desaparece completamente. Hemos seguido su consejo. Valentina lleva siempre un crucifijo. Nuestra casa está bendecida regularmente, y nunca permitimos ningún tipo de juego o actividad que pueda abrir puertas que no deberían abrirse. A veces pienso en lo cerca que estuvimos de perder a Valentina para siempre, en cómo esas cosas que tomaron su cuerpo estuvieron a punto de quedárselo permanentemente. Y me pregunto cuántas personas hay por ahí comportándose de maneras extrañas, y sus familias asumiendo que es enfermedad mental, cuando en realidad es algo mucho más oscuro. No todos los monstruos son imaginarios. No todas las posesiones son ficción, y no todos los exorcismos terminan bien. Tuvimos suerte, pero esa suerte vino con un precio, el conocimiento de que hay cosas ahí afuera, esperando,
buscando cualquier grieta para entrar a nuestro mundo. Y una vez que lo sabes, nunca puedes dejar de saber. Eso es todo lo que Roberto quiso compartir sobre la posesión de su hermana Valentina. Me escribió que ella ahora está bien, viviendo su vida, pero que toda la familia lleva las cicatrices de lo que pasó. Si alguna vez has tenido experiencias con lo paranormal, o si has sido testigo de algo que los doctores no pudieron explicar, me encantaría que lo compartieras. Estas historias nos recuerdan que hay límites que no deberíamos cruzar. Suscríbete para más testimonios cada semana. Cuídate y que tengas una buena noche. Esta historia me la compartió una oyente llamada Sofía, quien vive en Santiago de Chile. Lo que me contó sobre su vecino del departamento de al lado es algo tan cotidiano al principio que cualquiera podría vivirlo, y precisamente por eso es tan perturbador. Si alguna vez has escuchado cosas extrañas a través de las paredes de tu apartamento, ruidos que no tienen sentido, voces que no deberían estar ahí, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces lo más aterrador es lo que sucede justo al otro lado de una pared tan delgada como papel. Ahora, esta es la historia de Sofía y los 6 meses que pasó viviendo al lado de algo que nunca debió existir. Me llamo Sofía, tengo 28 años, y hace 8 meses me mudé de mi departamento en Santiago. Perdí el depósito, perdí dinero en la mudanza apresurada, y ahora pago casi el doble de renta en un lugar más pequeño. Pero no me importa, porque no podía quedarme ni un día más en ese lugar. No podía seguir viviendo al lado de él. Encontré el departamento en marzo de 2023. Era perfecto para mi presupuesto. Un ambiente en el barrio de Ñuñoa, segundo piso de un edificio antiguo pero bien mantenido. Tenía buena luz natural, estaba cerca del metro, y el edificio era tranquilo. Principalmente gente mayor y algunas parejas jóvenes sin hijos. El departamento de al lado estaba vacío cuando me mudé. El portero, don Guillermo, me dijo que el inquilino anterior se había ido hacía como un mes. ¿Sabes por qué se fue?, pregunté, más por curiosidad que por preocupación. Don Guillermo se encogió de hombros. No dio razones. Solo dijo que necesitaba irse urgentemente. Pagó la penalización por romper el contrato y se fue en 2 días. No pensé mucho en ello. La gente se muda todo el tiempo por trabajo, problemas personales, lo que sea. El departamento de al lado permaneció vacío durante mis primeras 3 semanas. Era agradable, silencioso. Podía trabajar desde casa sin distracciones. Soy diseñadora gráfica freelance y dormir bien por las noches. Pero entonces, a finales de marzo, alguien se mudó al departamento contiguo. Lo supe porque escuché el ruido de muebles siendo arrastrados, voces de cargadores, lo típico de una mudanza. Era un sábado por la tarde. Decidí ser amable e ir a presentarme una vez que terminaran. Toqué la puerta alrededor de las 6 de la tarde. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Nada. Podía escuchar un televisor o radio encendido adentro, así que sabía que había alguien. Tal vez estaban cansados de la mudanza y no querían atender. Lo entendí. Esa noche, alrededor de las 11, escuché música. No fuerte, pero lo suficientemente clara como para atravesar la pared que compartíamos. Era música antigua, de los años 50 o 60. Canciones en español que sonaban como boleros. Bien, pensé, mi vecino tiene gustos musicales retro, no es problema. No estaba tan alto como para molestar, pero la música continuó. 11:30, medianoche, 12:30, 1 de la madrugada. A las 2 de la madrugada, finalmente golpeé la pared. Oye, es muy tarde, baja la música. La música se detuvo inmediatamente. Gracias, murmuré, y me volví a dormir. La noche siguiente, domingo, la música comenzó de nuevo. Misma hora, 11 de la noche, mismas canciones antiguas. Y continuó hasta las 2 de la madrugada cuando volví a golpear la pared. Esto se convirtió en un patrón. Cada noche, 11 de la noche hasta las 2 de la madrugada, siempre la misma música, siempre se detenía cuando yo golpeaba la pared. Después de una semana de esto, decidí confrontar a mi vecino directamente. Toqué su puerta un martes por la tarde. Esta vez, alguien contestó. La puerta se abrió apenas una rendija.
Pude ver parte de una cara, un hombre, tal vez de 40 y tantos años, con barba descuidada y ojos cansados. Sí, su voz era ronca, como si acabara de despertar. Hola, soy Sofía. Vivo en el departamento de al lado. Solo quería presentarme y también, bueno, la música por las noches es un poco fuerte. ¿Podrías bajarle el volumen después de las 11? Él me miró fijamente durante unos segundos sin parpadear. No pongo música, dijo finalmente. ¿Qué? Sí pones música. Todas las noches. Canciones antiguas, boleros. No pongo música. Nunca pongo música. Pero yo la escucho claramente a través de la pared. No soy yo, dijo, y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada, confundida y molesta. ¿Por qué mentir sobre algo tan obvio? Esa noche, a las 11 en punto, la música comenzó de nuevo. Esta vez presté más atención. Definitivamente venía del departamento de al lado. Podía escucharla más fuerte cuando ponía mi oído contra la pared compartida. Pero había algo más. Entre las canciones podía escuchar voces, como si hubiera gente conversando. Una voz masculina y una femenina, hablando en tonos bajos, ocasionalmente riendo. ¿Mi vecino tenía visitas? ¿Por eso negó poner música? ¿Estaba avergonzado de tener fiestas nocturnas? A las 2 de la madrugada, golpeé la pared más fuerte de lo usual. La música se detuvo, pero las voces continuaron. Ahora sonaban diferentes. Ya no conversaban, sonaban como si estuvieran discutiendo. La voz femenina se elevaba, alterada. La masculina respondía en tonos duros, y entonces escuché algo que hizo que mi piel se erizara. Un grito femenino agudo, cortado abruptamente. Luego, silencio total. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo rápido. Acababa de escuchar lo que pensé que escuché. ¿Debería llamar a la policía? Esperé, con el oído pegado a la pared. Nada. Silencio completo. Tal vez estaban viendo una película. Tal vez fue algo en la televisión. Eso tenía sentido. Pero no pude volver a dormir esa noche. A la mañana siguiente, miércoles, salí temprano a trabajar en una cafetería. Necesitaba salir del departamento. Cuando volví por la tarde me crucé con don Guillermo en el lobby. Don Guillermo, ¿usted conoce al nuevo inquilino del departamento al lado del mío? ¿El del 2B? Sí, claro, el señor Muñoz. ¿Por qué? ¿Vive solo? Sí, hasta donde yo sé. ¿Hay algún problema? Es que escucho voces por las noches, como si tuviera visitas, y música fuerte. Don Guillermo frunció el ceño. Qué raro. Yo nunca lo veo con nadie. De hecho, casi nunca lo veo salir. Sale muy temprano en la mañana, como a las 6, y vuelve tarde por la noche. Es muy reservado. ¿Y antes de él? ¿El inquilino anterior también era ruidoso? Don Guillermo dudó. Mira, no me gusta hablar de los inquilinos, pero el que vivía antes que el señor Muñoz también se quejaba de ruidos, pero de ruidos que venían del departamento cuando estaba vacío. Decía que escuchaba cosas a través de la pared. ¿Qué tipo de cosas? Música, voces, pasos. Pero cuando yo entraba a revisar el departamento vacío, nunca había nada. Pensé que estaba imaginando cosas, o que los sonidos venían de otro lado y él se confundía. Un escalofrío me recorrió. ¿Cuántos inquilinos han vivido en mi departamento en los últimos años? En tu departamento, el 2A, ha sido la quinta inquilina en 3 años. ¿Quinta? ¿Por qué se fueron los demás? Diferentes razones. Pero, ahora que lo mencionas, varios se quejaron de ruidos molestos, del departamento de al lado. ¿Y el 2B? ¿Cuántos inquilinos ha tenido? Don Guillermo se rascó la cabeza. El señor Muñoz es el tercero en 6 meses. Antes de él hubo una pareja joven que duró 2 meses. Y antes, un estudiante que se fue después de 3 semanas. Algo no estaba bien. Había un patrón aquí. Esa noche decidí grabar. Configuré mi teléfono para grabar audio toda la noche. Lo dejé en el buró junto a la pared compartida. A las 11 en punto la música comenzó puntualmente. La grabación la captó clara. Canciones antiguas en español, boleros, como había pensado, y las voces. La grabación las captó también. Una conversación entre un hombre y una mujer.
pero no podía distinguir las palabras, solo el tono, amigable al principio, luego más tenso, luego argumentativo, y a las 2:17 de la madrugada, el grito, captado perfectamente en la grabación, un grito femenino de terror absoluto, seguido por un golpe sordo, y luego silencio. A la mañana siguiente, tomé la grabación y fui directamente a la policía. El carabinero que me atendió escuchó la grabación con expresión seria, y dice que esto viene del departamento de su vecino. Sí, todas las noches, la misma secuencia, música, conversación, discusión, grito. ¿Ha visto a su vecino con alguna mujer? No, el portero dice que vive solo, pero claramente hay alguien más ahí, o trae visitas diferentes cada noche. El carabinero anotó la dirección. Vamos a hacer una visita de bienestar, solo para verificar que todo esté bien. Volví a mi departamento con una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente alguien iba a investigar. Esa tarde, 2 carabineros llegaron al edificio. Yo observaba desde la mirilla de mi puerta mientras tocaban al 2B. Mi vecino, el señor Muñoz, abrió la puerta. Los carabineros hablaron con él. No podía escuchar la conversación, pero vi que lo dejaban entrar al departamento. Estuvieron adentro unos 15 minutos. Cuando salieron pasaron por mi puerta. Toqué y salí a hablar con ellos. ¿Y? ¿Encontraron algo? Uno de los carabineros negó con la cabeza. El señor Muñoz vive solo. No hay nadie más en el departamento. No hay señales de violencia o problemas. Dice que no pone música por las noches porque se acuesta temprano por su trabajo. Pero yo tengo la grabación. La escuchamos, pero el departamento está vacío excepto por él, y él niega ser la fuente del ruido. Entonces, ¿de dónde viene? El otro carabinero se encogió de hombros. Podría ser de otro departamento. El sonido viaja de formas raras en edificios antiguos. Podría parecer que viene de al lado cuando en realidad viene de arriba, abajo o al otro extremo del edificio. Pero está tan claro, viene de justo al otro lado de esa pared. Señorita, investigamos y no encontramos evidencia de ningún crimen o disturbio. Si el ruido continúa, puede hacer una queja formal con la administración del edificio. Pero no hay nada más que podamos hacer. Se fueron. Yo me quedé frustrada y confundida. Esa noche, puse mi oído directamente contra la pared a las 11 en punto. La música comenzó. Pero esta vez hice algo diferente. Salí de mi departamento y fui al pasillo. Puse mi oído contra la puerta del 2B. No se escuchaba nada. Ninguna música. Ninguna voz. Silencio completo. Pero cuando volví a mi departamento y puse el oído contra la pared compartida, ahí estaba. Clara como el agua. La música. Las voces. ¿Cómo era posible? Decidí hacer un experimento. Configuré mi teléfono para grabar en mi departamento. Y le pedí prestado el teléfono a una amiga para grabar simultáneamente en el pasillo, afuera del 2B. A las 11 de la noche, ambos teléfonos estaban grabando. A la mañana siguiente, revisé ambas grabaciones. La grabación de mi departamento captó todo. Música, voces, el grito a las 2:17 de la mañana. La grabación del pasillo no captó nada. Solo silencio. Ocasionales sonidos de tuberías. Nada más. Los sonidos solo existían dentro de mi departamento. Solo podían ser escuchados desde mi lado de la pared. Eso no tenía ningún sentido físico. Comencé a investigar la historia del edificio. Fue construido en 1962. Ha tenido varios dueños a lo largo de las décadas. La mayoría de los registros eran difíciles de conseguir, pero encontré algo en los archivos de periódicos de la Biblioteca Nacional. En 1968 hubo un asesinato en ese edificio. Una mujer joven de 24 años, llamada Alicia Ramírez, fue asesinada por su novio en uno de los departamentos. Él la había estrangulado durante una discusión. La mató alrededor de las 2 de la madrugada. Los vecinos escucharon gritos pero pensaron que era solo una pelea de pareja y no intervinieron. El novio fue arrestado, condenado, murió en prisión años después. El artículo no especificaba qué departamento exactamente. Solo decía segundo piso, unidad B, 2B, el departamento del señor Muñoz. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. ¿Era posible? ¿Estaba escuchando un eco del pasado?
Una grabación residual de aquella noche horrible de 1968. Pero eso no explicaba por qué solo yo lo escuchaba. ¿Por qué solo desde mi departamento? ¿Por qué el señor Muñoz, que vivía exactamente donde sucedió, no escuchaba nada? Esa noche decidí hacer algo estúpido. A las 2:15 de la mañana, cuando sabía que la escena estaba por llegar a su clímax, salí de mi departamento y toqué fuerte la puerta del 2B. Escuché pasos apresurados dentro. La puerta se abrió. El señor Muñoz estaba en pijama, con los ojos adormilados y confundidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué toca a esta hora? ¿No lo escucha?, dije casi gritando. La música, las voces, están discutiendo ahora mismo. Él me miró como si estuviera loca. No hay música, no hay voces, solo usted, gritando en mi puerta a las 2 de la mañana. Déjeme entrar, déjeme pasar y se lo muestro. Definitivamente no. Váyase o llamo a la policía. Y cerró la puerta. Puse mi oído contra su puerta. Silencio total. Volví a mi departamento. Puse el oído contra la pared. Las voces estaban ahí, gritando ahora, discutiendo violentamente, y entonces el grito, el golpe, el silencio. Pero solo yo podía escucharlo. Los siguientes días fueron un infierno. No podía dormir. La falta de sueño me estaba afectando. Cometía errores en mi trabajo. Me veía demacrada. Y entonces, una noche, algo cambió. Era viernes, las 11 de la noche. La música comenzó como siempre, pero esta vez, después de unos minutos, escuché algo nuevo. La voz femenina, muy clara, diciendo mi nombre. Sofía. Me congelé. Sofía, ¿puedes escucharme? Esto nunca había pasado antes. Siempre era solo la misma conversación, la misma discusión, la misma secuencia. Nunca me había hablado directamente. Alicia, susurré. Eres Alicia Ramírez. Finalmente sabes mi nombre. He estado tratando de llegar a ti. Eres la primera que realmente escucha. ¿Qué quieres? Necesito que sepas la verdad. Sobre lo que pasó. Sobre lo que sigue pasando. ¿Qué verdad? Él no se fue. Después de matarme. Después de ir a prisión. Después de morir. No se fue. Todavía está aquí. En este departamento. Y cada vez que alguien nuevo se muda al lado, lo escucho. Escucho cómo planea, cómo espera, cómo prepara. ¿Prepara qué? Hacerlo de nuevo. Nunca se arrepintió. Solo lamentó que lo atraparan. Y ahora que está muerto, que no puede ser capturado, quiere hacerlo de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. El señor Muñoz es solo el recipiente más reciente. Él no lo sabe todavía. Pero cada noche mientras duerme, él entra. Se instala. Poco a poco. Y un día, el señor Muñoz despertará y no será más el señor Muñoz. Será él, Roberto, mi asesino, y buscará a alguien nuevo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque eres la siguiente. Te he visto. Cómo te mira cuando sales. Cómo encuentra excusas para estar en el pasillo cuando tú estás. Ya te eligió. Solo está esperando el momento correcto. Mi sangre se heló. Recordé las pocas veces que me había cruzado con el señor Muñoz en el pasillo. Cómo sus ojos me seguían un segundo más de lo normal. Cómo a veces lo sentía mirando por su mirilla cuando yo salía. Tienes que irte. Ahora, esta noche, no esperes. Una vez que esté completamente instalado, será demasiado tarde, y nadie te creerá, como nadie me creyó cuando pedí ayuda antes de que me matara. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo liberarte? No puedes. Yo estoy atrapada aquí, condenada a revivir mi muerte cada noche. Pero tú puedes salvarte. Vete. Vete ahora. La voz se desvaneció. La música continuó unos minutos más y luego se detuvo. No esperé hasta la mañana. Empaqué una maleta con lo esencial esa misma noche. A las 4 de la madrugada salí del departamento silenciosamente. Mientras cerraba mi puerta con llave, escuché algo que confirmó cada palabra de Alicia. La puerta del 2B se abrió lentamente. El señor Muñoz, o lo que fuera que ahora habitaba en él, estaba parado en su umbral. Pero no era el mismo hombre. Algo en su postura, en sus ojos, era diferente. ¿A dónde vas, Sofía? Su voz era diferente también, más profunda, más fría. No respondí.
Solo corrí hacia las escaleras. Me quedé en un hotel esa noche. A la mañana siguiente, llamé al dueño del departamento y le dije que me iba inmediatamente, que podía quedarse con el depósito y el mes pagado. No me importaba. Solo necesitaba salir del contrato. Recogí mis cosas con la ayuda de 2 amigos durante el día, cuando sabía que el señor Muñoz estaba en el trabajo. Don Guillermo me ayudó, confundido pero comprensivo. No volví nunca más. 2 meses después me enteré por don Guillermo, a quien le había dado mi número, que el señor Muñoz había sido arrestado. Una mujer joven del edificio lo había denunciado por acecho. Habían encontrado fotos de ella en su departamento, fotos tomadas sin su conocimiento. La investigación reveló que tenía antecedentes, acusaciones previas de acoso, nada que hubiera llegado a condena, pero un patrón claro. La mujer tuvo suerte, lo denunció a tiempo. Don Guillermo también me dijo que mi antiguo departamento, el 2A, seguía vacío. Nadie había durado más de 2 semanas desde que me fui. Todos se quejaban de lo mismo, ruidos, voces, música por las noches. Y todos eventualmente eran acechados por el inquilino del 2B, porque Roberto sigue ahí, buscando, esperando, usando a cualquier alma lo suficientemente desafortunada como para mudarse al 2B como su vehículo. Y Alicia sigue atrapada, condenada a revivir su asesinato cada noche, tratando desesperadamente de advertir a las nuevas inquilinas antes de que sea demasiado tarde. A veces funciona. A veces, como conmigo, escuchan a tiempo. Otras veces, prefiero no pensar en las otras veces. Eso fue todo lo que Sofía quiso compartir. Me dijo que ahora vive en un edificio nuevo, más moderno, donde verifica cuidadosamente a todos sus vecinos antes de firmar cualquier contrato. Si alguna vez has vivido en un lugar donde sentiste que algo estaba tratando de advertirte, donde los sonidos que escuchabas eran mensajes desesperados, déjalo en los comentarios. A veces las víctimas del pasado intentan proteger a las del futuro, y a veces escuchar esas advertencias puede salvarte la vida. Cuídate mucho, verifica siempre a tus vecinos y nos vemos en la siguiente historia.